Las casas ilegales de Porto. Bueno, vamos con otro video de descubrimientos en Portugal. Hago este video porque mucha gente me lo ha preguntado, porque claro, yo después de todo lo que me pasó con la casa, todas las experiencias que tengo, yo ya sé cuándo es una casa es ilegal. Y la mayoría de la gente no lo sabe. Y siempre cuando hablo, no, esa casa es ilegal, aquella casa es ilegal, siempre es como que, ay, pero ¿cómo lo sabes? Entonces aquí les voy a decir cómo lo sé. Entonces, si no han visto los videos de la estafa de la venta de la casa, vayan a verlos porque hay información interesante. Pero bueno, ¿qué sacamos de ahí? Lo primero es que en Porto, y digo Porto porque no quiero generalizar, pero seguramente es todo Portugal, la gente vende casas ilegales. ¿Ok? ¿Eso por qué? Aquí en Portugal, en 1951 fue cuando se empezó a regularizar todo el tema de las propiedades, de los registros cartográficos, etcétera, etcétera, poner licencias, permisos, tal. Y digo también el tema cartográfico porque a partir de ese año fue que empezaron a digitalizar todos esos registros, que a día de hoy, 2023, la mayoría no están digitalizados para que vean cómo funciona la cosa aquí. Y bueno, ¿qué dijeron? Que las casas anteriores a 1951 estaban exentas de licencia de utilización. La licencia de utilización es como el permiso de habitabilidad. ¿Ok? Si tú, por ejemplo, haces una casa nueva, te dan un permiso de habitabilidad y con eso tú vendes la casa, ¿no? No puedes vender la casa sin eso. En el tema, con respecto a las casas anteriores al 51, pues ya no necesitabas ese permiso. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que las casas anteriores al 51, anteriores al año en el que se empezó a ordenar, digamos, todo el desastre, son casas que se están cayendo a pedazos, o sea, 1951, antes de ese año, o sea, casas que se están cayendo a pedazos, casas derrumbadas, en las que obviamente no se pueden vivir. Entonces, ¿qué hace la gente? Reformar esas casas para venderlas. Pero, ¿qué es lo que tú tienes que hacer si vas a reformar tu casa? Tú tienes que ir a la Cámara Municipal a decir, yo voy a hacer esto con un proyecto arquitectónico, con un levantamiento topográfico y demás cosas que te puedan pedir, a decir, yo voy a hacer esto en la casa y ellos primero te lo aprobarán porque te pueden decir que no. Una vez que te lo aprueben, te dan la licencia de obras y luego una nueva licencia de utilización. Porque una casa, aunque sea anterior a 1951, si está reformada, ya no aplica lo de que está exenta de permiso de habitabilidad. O sea, una casa anterior al 51 reformada es ya como una casa si fuera nueva o como si fuera posterior al 51. Entonces eso, una casa reformada, tienes que ir a la Cámara Municipal, tienen que darte el permiso, tienen que darte una nueva licencia. Aquí es cuando la magia de la chanchullería y de la trampa de Portugal entra. La gente, primero que ir a la Cámara Municipal a sacar una licencia de obra, eso no lo hace nadie, ¿ok? Eso lo hace el que vive en el centro de Porto, porque en el centro de Porto es el único sitio donde está la policía municipal medio vigilando. ¿Ok? El resto de Porto, las afueras o sea, cuando tú te sales de lo que es el centro de Porto, te sales y es Mordor, porque la gente hace lo que le da la gana, ¿ok? Ahí licencia de obra, olvídate, eso no existe. Entonces, ¿qué hace la gente? Reforma la casa sin licencia de obra, sin avisarle a la Cámara Municipal, sin avisarle a nadie, y te la venden como casa anterior al 51 que no necesita licencia de utilización, cuando realmente sí la necesita. O sea, si es una casa que está ilegal, te la venden como normal y que sí precisa licencia y te la venden como que no. O sea, todo mal, digamos. ¿Qué fue lo que me hicieron a mí en la estafa? ¿Por qué me estafaron? Porque me vendieron una casa como si fuera anterior al 51 que no necesitaba licencia de utilización. Y sí necesitaba, porque estaba reformada. Y porque hicieron, bueno, todo ilegal.
Entonces, eso por una parte tenemos eso, las casas anteriores al 51, que todavía en Idealista, si ustedes se meten a ver, hay montones de casas que te venden como anteriores al 51. De hecho, yo tuve un momento en el que dije, bueno, vamos a cambiar de casa, ¿no? Bueno, de hecho, lo tengo en mente todavía si yo encuentro una casa que sea mejor que esta, o sea, si me mejora la calidad de vida por el budget que yo tengo, yo cambio de casa, porque aparte aquí ya hay como una mala vibra, una aura negativa, una cosa, ¿no? Entonces dije, vamos a cambiar de casa. Me puse a ver en Idealista y un montón de casas, de hecho, casas que me gustaban, que ponían exenta de licencia de utilización por ser anterior al 51. O sea, ¿eso qué quiere decir? Casa ilegal. O sea, yo ya lo sé que eso quiere decir casa ilegal. Y visité muchas casas de esas porque dije, bueno, a lo mejor me equivoco, ¿no? Que quería también yo ver la casa, ver qué me decían, ver, no, digo, a ver si, porque es que no puede ser que haya tantas casas ilegales. O sea, en mi cabeza era como que yo pensaba que lo mío, al principio, lo mío era un caso aislado, ¿no? De hecho, a mí todo el mundo que vino a la casa me dice, ay, tu casa la vendes igual, aquí todos son unos corruptos, los abogados son unos corruptos, los notarios son unos corruptos, y yo decía, no puede ser que todo el mundo sea así, pero sí, ¿ok? Bueno, visité muchas de esas casas y yo preguntaba, porque claro, ya sabiendo cómo está el tema, yo preguntaba, decía, oye, esta casa tiene licencia de utilización, está todo direitinho, está todo correcto, licencia de obra, tal, porque casas nuevas, reformadas, rechinantes. Y ahí ustedes no se imaginan la verborrea que sueltan los agentes inmobiliarios para darte a entender que la casa está ilegal sin decírtelo, ¿no? Entonces cuando tú lo preguntas es como que, bueno, es que esta casa es anterior al 51, como no se reformó la estructura, entonces la casa no necesita licencia de obras o no sé qué, o como si, o muchas veces decían, no, es que solo se hizo una baranda, ¿no? Una baranda, aquí no sé, sí, una baranda es como baranda para nosotros también. Y claro, yo me quedaba así como que, o sea, reformaste la casa entera, ¿cómo me vas a decir a mí que solo le pusiste una baranda cuando yo estoy viendo que la casa está nueva? O sea, cosa de locos. Y luego está ese tema de que no se modificó la estructura. O sea, presten atención ustedes aquí. Yo no te puedo decir, o sea, mi palabra no es un documento legal. Yo no te puedo decir a ti, ah, no, esta casa no necesitó licencia de obras porque no se modificó la estructura. Eso no es válido, o sea, no es un documento legal que luego me sirve cuando yo vaya a vender la casa. No, yo tengo que hacer un proyecto arquitectónico, un levantamiento topográfico, un registro fotográfico y yo tengo que ir a la Cámara Municipal con eso a demostrarles que yo no voy a modificar la estructura y seguramente la Cámara Municipal también visite la casa y allí ya será que me darán el permiso, que me darán la licencia de obras y yo podré hacer la reforma. Y luego de que yo haga la reforma, me van a emitir una nueva licencia de utilización. O sea, que eso que te cuentan es mentira. O sea, si aquí cuando venían a mi casa me decían que no sabían ni lo que había aquí. O sea, y cómo la gente va a decir, no, es que no se modificó la estructura. ¿Eso quién lo sabe? No lo sabe nadie hasta que no haya un proyecto arquitectónico y hasta que la Cámara Municipal no visite la casa y te dé lo que. Por eso es que les digo, la verborrea de los agentes inmobiliarios es una cosa impresionante. Y visitamos una casa que tenía piscina, ¿ok? Tenía paneles solares, tenía suelo de esto que se calienta, no sé cómo se llama, pero suelo de eso radiante, lo llaman aquí, de eso que se calienta y bueno, toda la casa enterita reformadita, toda por dentro, por fuera y todo, y con sótano, ¿ok? Y yo cuando le pregunto a la gente, que aparte era de Remax, que Remax es la peor escoria que hay en el mundo, le pregunto a la gente de Remax y le digo, esta casa está directiña, todo, licencia de obras, tal. Y me dicen, no, esta casa no necesita licencia de obras porque no se modificó la estructura. Solo se hizo un sótano, pero aquí todas las casas tienen sótano, ¿ok?
¿Qué significa esto? Significa que hicieron obra ilegal, modificaron la estructura de forma ilegal, tienen una piscina ilegal porque las piscinas necesitan licencia, paneles solares, que no sé, porque los paneles solares necesitan licencia a partir de una cantidad, no sé yo cuál era la cantidad de paneles solares que había ahí, pero a lo mejor necesitaban licencia. Y luego el suelo radiante, que no sé, capaz también. O sea, imagínense ustedes qué desastre de casa a quien le caiga eso. Porque a lo mejor hay gente que nunca en la vida se entera de eso, ¿no? Y viven felices forever y tal. Pero tú imagínate, o a lo mejor que el día de mañana la Cámara Municipal empieza a hacer inspecciones o empieza a revisar las casas o no sé qué, y te cae a ti esa callapa de casa requete ilegalísima. O sea, un horror. A ver, esa casa yo ya la había descartado por varias cosas, ¿no? Porque era súper ruidosa, estaba enfrente de las vías del tren, era muy pequeña, los baños eran extremadamente pequeños y no me cuadraba. O sea, a mí me empeoraba de esta casa, a esa casa me empeoraba la vida, ¿no? Y por eso yo esa casa no me gustó. Pero aparte que está súper ilegal por todas partes y yo una casa ilegal no la voy a comprar, o sea, ya ilegal me quedo aquí. Y nada, muchas casas así. Luego fuimos a otra casa que estaban en plena reforma y estaba ilegal, porque cuando tú pides la licencia de obra en la Cámara Municipal te dan un cartel que tú tienes que poner delante de la casa. Entonces, si tú ves una casa en obra que no tiene el cartel, la casa está ilegal, ya está. O sea, es que para mí ahora es tan fácil. Entonces, hasta aquí quedamos con el tema de las casas anteriores al 51. Si usted ve una casa anunciada que diga exenta de licencia de utilización, o sea, permiso de habitabilidad por ser anterior al 51, esa casa está ilegal. No hay otra, ¿ok? Y luego este tema de la ilegalidad absoluta no solo se queda con las casas anteriores al 51, aplica para todo. Por ejemplo, yo aquí cuando pedí la planta de mi casa, sale mi casa y salen todas las casas de alrededor. Todas las casas de alrededor de la mía tienen construcciones ilegales, ¿ok? No hay una casa que no las tenga. De hecho, está todo, o sea, la planta de mi casa está todo lleno de alrededor de cuadritos rojos, porque la gente, ¿qué hace? Lo que le da la gana, básicamente. Entonces yo ahora, por ejemplo, si yo tengo mi jardín, ¿qué hace la gente? Pues se hace un ranchito en el jardín, o se hace un baño, o se hace un cuartico de garaje, o se hace, o sea, lo que les da absolutamente la gana. Y ustedes imagínense los desastres que me hicieron a mí de las obras, ustedes imagínense cómo están esas construcciones ilegales, en qué estado. Tiene que ser una cosa bárbara. Y entonces eso aplica para cualquier obra ilegal. O sea, las casas que yo tengo alrededor, como le han hecho ranchitos así pegados, o a lo mejor se hace un segundo piso, ¿sabes? A lo mejor la casa es de un piso, le montan un segundo piso arriba. Obviamente, sin ir a la Cámara Municipal, pues ya esa casa está ilegal. Entonces, para que vean ustedes la magnitud. Y de hecho, cuando vinieron aquí de la Cámara Municipal, a mí el tipo me dijo, es que aquí en esta zona no hay una casa que esté legal. Me lo dijo así. Y de hecho lo comprobé yo viendo el plano que me dieron, la cartografía de la zona, que se aprecia exactamente lo que me dijo el señor. Y la pregunta, ¿qué hace la Cámara Municipal respecto a esto? Nada. Luego tenemos la gente que hace obras, también sin licencia de obra, y modifica la estructura de la casa o del apartamento. Entonces, por ejemplo, yo estoy en mi apartamento y mi apartamento es de 2 habitaciones, ¿no? Y a mí cuando me dieron mi licencia de T2, porque tiene 2 habitaciones. Pero a mí me dio la gana de hacerle una obra y ponerle 3 habitaciones, ¿no? Cambiar 2 por 3. Pero yo no fui a la Cámara Municipal a avisar nada, ni proyecto arquitectónico, ni permiso, ni nada. Yo hice eso y mi apartamento se quedó con licencia de T2 cuando es un T3, que tiene 3 habitaciones. Y la gente lo vende así, ¿ok? Y la gente lo compra así. Que esto, si tú vas a vivir allí, es como el tema de mi casa, ¿no? Si yo voy a vivir aquí toda la vida y yo no me voy a mover,
a mí el tema de la ilegalidad de esta casa no me afecta, ¿ok? Si tú compraste un apartamento que te lo dieron con una licencia de T2, pero es un T3, eso tampoco te afecta para vivir allí, porque la Cámara Municipal, ya les dije, no hace nada, ni te sacan, ni te multan, ni te penalizan, ni nada. Tú lo tendrías que legalizar y arreglar la situación porque es tu obligación como ciudadano. Sí. ¿La gente lo hace? No. ¿Te afecta? Tampoco. ¿Te multan? Tampoco. Por eso están las cosas como están aquí en Portugal. ¿Qué te podría perjudicar? ¿En qué sentido te podría perjudicar la situación de la ilegalidad, ¿no? De esto que les estoy contando. Bueno, en primer lugar, para pedir ayudas, ¿no? Porque para pedir ayudas te piden licencia de utilización y seguramente van a verificar la documentación de la casa a ver si esa casa está ok. No va a estar ok, a lo mejor tengas problemas para el tema de las ayudas. Si tú quieres hacer alojamiento local, probablemente no te vayan a dar la licencia porque tu casa no está ok. Si tú quieres alquilarla legalmente, probablemente no te dejen alquilarla porque no la puedas alquilar porque tu casa está en situación irregular, en situación ilegal. ¿Que la gente la alquila igual? Sí. ¿Hacen los chanchullos? Sí. ¿Te la alquila, la otra parte te la va a alquilar? Sí, porque tal como está la situación, es todo un desnalgue. Otro problema sería para venderla. Yo, por ejemplo, en un futuro, si quiero vender esta casa, que bueno, yo ya estoy en proceso de legalización, afortunadamente, pero si mi casa siguiera ilegal, yo para venderla en un futuro me tengo que buscar una inmobiliaria corrupta, un Remax, me tendría que buscar un notario corrupto y obviamente estafar al pobre desgraciado que me compré la casa. Yo tendría que hacer eso. ¿Que tendría problema para conseguirlo? No, porque aquí lo que sobran son inmobiliarias corruptas, abogados corruptos, notarios corruptos, es lo que sobra en este país. Y de hecho es que a mí tampoco, o sea, por ejemplo, a los vendedores, a los que me vendieron a mí la casa ilegal, pues tampoco les pasa nada. Cuando ya la Cámara Municipal sabe, porque se los dije yo, que ellos hicieron obras ilegales, que aparte de obras ilegales, defraudaron al Estado portugués porque no pagaron las tasas por la licencia de obra, no pagaron las tasas por la licencia de utilización, etcétera, etcétera, etcétera. En fin, un desastre. Entonces, ¿cuál es el aprendizaje de todo esto? Tal y como me lo dijeron a mí en la Cámara Municipal cuando fui el año pasado, no puedes confiar en nadie, ¿ok? Ni en la inmobiliaria, ni en el solicitador, ni en el abogado, ni en el notario, en nadie, ¿ok? Ni en el banco, porque es que los bancos también aprueban créditos para casas que están ilegales. Al principio me habían dicho que no, pero luego he visto que sí. Entonces, que tú pidas un crédito a un banco tampoco te garantiza que esa casa vaya a estar legal. Entonces, el único lugar que te va a garantizar que esa casa esté legal o no, o sea, que tú tengas la información correcta, va a ser la Cámara Municipal. Tú tienes que ir a la Cámara Municipal llevándole lo que tú has visto en el anuncio, cuántas habitaciones tiene, si está reformada, si no está reformada, etcétera, etcétera, para que ellos miren en los registros que ellos tienen cartográficos de licencias de obra y de todo y te digan a ti si esa casa está legal o no. O sea, es el único sitio.